Hola, amados hermanos, les saludo en el amor del Señor y realmente muy feliz de poder no solo saludarlos, sino también poder compartir la palabra con ustedes de esta muy querida, muy amada iglesia de Temuco. Estoy personalmente muy contento de haber recibido esta invitación, de poder compartir con ustedes esta palabra. Así que muchas gracias al consistorio por invitarme y en esta hora para mí es un privilegio también que, aunque sea por este medio, ¿cierto? Y de esta forma, pero que podamos compartir un tiempo. Los quiero invitar a que abramos la Biblia aquí en el Salmo capítulo 11. Salmo 11. Aquí en el Salmo 11 nosotros encontramos una oración de David que dice así, paso a leerlo en la versión NBI. En el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Vean cómo tensan sus arcos los malvados, preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? El Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano con sus propios ojos, lo examina. El Señor examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrasador será su suerte. Justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. Esta es la palabra del Señor. Os invito a que tengamos un tiempo de oración. Te agradecemos, Dios, porque nos permites en esta hora abrir tu palabra y nos permites, Señor, compartir, tener tal vez destellos de una comunión al permitirnos conectarnos y aunque sea a la distancia, poder compartir tu palabra en un mismo espíritu. Ciertamente hay comunión espiritual entre nosotros, ciertamente esta comunión espiritual es real y estamos unidos en nuestra profesión común de fe en Cristo y también en nuestro amor y comunión que tú nos concedes mediante el Espíritu Santo. Pero también es cierto que esa comunión física, del abrazo, del ósculo santo, del compartir, del habitar juntos en armonía como hermanos, tal vez está ausente en este tiempo. Pero aún así tú nos permites usar este medio para compartir juntos el mensaje de tu palabra. Y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Este salmo y la reflexión de este salmo, la verdad es que, siendo honesto, también me llegó, ¿cierto? Durante los días pasados, hace ya varias semanas atrás, esta reflexión que alguien compartió en internet y la verdad es que me quedó dando vuelta y yo quise también compartir con ustedes esto, así que en realidad estoy compartiendo algo que yo también por mi parte lo recibí de otros. Y en este Salmo 11 me llama mucho la atención porque es un tiempo claramente, como suele ocurrir y como ocurre varias veces en la vida de David, pero es un tiempo de tensión, es un tiempo de turbulencia en la vida de David. Y este tiempo de turbulencia en la vida de David, este tiempo tal vez de estrés, de pena, de angustia, de incertidumbre, lo lleva a orar, lo lleva a clamar al Señor y es entonces cuando este salmo es pronunciado y es elevado a Dios en oración. Lo interesante es que son tiempos como los nuestros, un poco. A nosotros nos está tocando vivir en este tiempo, estos tiempos de turbulencia, tiempos de incertidumbre. ¿Y qué ocurre con nuestra fe en estos tiempos? ¿Cómo nuestra fe es confrontada? ¿Cómo nuestra fe es puesta a prueba? ¿Cómo nuestra fe es también, en muchos sentidos también nuestra fe es encendida en este tiempo? De tal forma que en medio de la incertidumbre, del estrés, de la turbulencia, nosotros sin embargo somos capaces por la gracia del Señor y por el actuar de su Espíritu sin duda, pero podemos entonces nosotros ver cómo la fe se perfecciona delante de Él.
Y esto es lo que nosotros vemos en este salmo, vemos por lo menos tres cosas que David nos apunta, que David nos muestra con respecto a la fe en tiempos de turbulencia, a la fe en tiempos de turbulencia. No todos los tiempos son apacibles, no todos los tiempos son tranquilos, y de hecho eh, muchas veces nosotros enfrentamos dificultades, enfrentamos distintos momentos de incertidumbres, pero también es verdad de que estábamos acostumbrados hasta cierto punto, diría yo, a un largo periodo de, como sociedad, a un largo periodo de relativo bienestar y paz. Las últimas grandes guerras mundiales, digamos, que involucraron a grandes actores en el mundo, ocurrieron hace ya casi 100 años. La última gran plaga fue hace más de 100 años. Entonces, en esta circunstancia donde nosotros de repente empieza una pandemia mundial y de repente tenemos que enfrentar una plaga como la de la COVID-19, ¿cierto? Y el coronavirus. Esto genera incertidumbre en nosotros y una incertidumbre que podemos decir que tiene bastante asidero en la práctica. Y también empezamos como a medir otras cosas, ¿no? Empezamos a darnos cuenta de que esas cosas que nosotros tendíamos a pensar que eran súper problemáticas, muy críticas y muy complejas, sin querer negar la dificultad o la problemática que pudiera haber en ellas, sin embargo, no eran tan graves o tan problemáticas como nosotros sentíamos. Y ahora frente a un problema real, frente a una crisis tal vez de proporciones globales que además trae consecuencias políticas, económicas, como ustedes saben, o sea, esto no se resume a lo sanitario. Los enfrentamientos políticos no solo permanecen, sino se agudizan, ¿cierto? Y también las problemáticas económicas ciertamente se agudizan y las problemáticas económicas ciertamente aumentan en un tiempo como este. Así que esto genera mucha incertidumbre en muchos de nosotros, en nuestras familias. Tiempos de turbulencia, sin duda alguna. Y lo que nosotros vemos primero justamente aquí, y esto es muy interesante cómo David en sus salmos y en los salmos y en sus oraciones, él es tan honesto, transparente, claro en expresar lo que él expresa aquí, la voz del pánico. Lo primero que nosotros vemos aquí es cómo David habla y cómo David refleja la voz del pánico. La voz que él escucha de consejeros, de amigos y tal vez de su propio corazón también, que en momentos lo pone en una situación de pánico, de susto, de miedo y ante la incertidumbre. En el Señor hallo refugio, parte él declarando esto. Pero entonces dice, ¿cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Huir, escapar, es la primera solución que muchas veces la mente humana o ni siquiera la mente, sino a veces las vísceras humanas sienten o perciben en un momento de dificultad. Huir, arrancar, huye a los montes como las aves. Y él dice, vean cómo tensan sus arcos los malvados, preparan la flecha sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. Algún tipo de amenaza o de peligro político, sin duda alguna, estaba ocurriendo con David y su reinado en este momento, de tal forma que algunos conspiradores, de manera oculta y con sutilezas y subterfugios, estaban de alguna forma trayendo problemáticas sociales y políticas también para David. Pero esto, ¿en qué sentido se parece un poco a nuestra propia situación? Se parece en que también nosotros nos toca enfrentar una amenaza, un enemigo, por así decirlo, ¿cierto? Que es un virus, pero una amenaza que es, primero que todo, invisible, no lo vemos, pero no solamente eso, sino que además provoca gran incertidumbre porque ni siquiera tenemos a ciencia cierta cómo se comporta exactamente, qué reacciones produce. Es una enfermedad nueva que no habíamos conocido, es una forma de coronavirus, hay otros coronavirus, pero este coronavirus específico actúa de tal forma que es desconocido en muchos sentidos. Sabemos evidentemente el daño que produce en el sistema respiratorio, que es lo más grave, pero se hablan de otros síntomas, se hablan de síntomas asociados, se habla de cómo puede afectar en otras áreas a ciertas personas según si tienen o no afecciones anteriores o si tienen o no condiciones de enfermedades anteriores. Hay mucha incertidumbre.
Y esta incertidumbre ciertamente es la principal causa de no haber encontrado aún una vacuna. Se está trabajando para eso. Competentes científicos, y agradecemos al Señor por el trabajo de ellos, están trabajando para poder encontrar una vacuna, para así poder inocular a la población. Pero también otros trabajando y viendo y tratando de ver los mejores medicamentos para tratar la enfermedad, que es distinto a una vacuna, ¿no? Y también se está trabajando, aventurándose con algunos remedios, aventurándose con otros químicos, y se está buscando allí una solución. Pero no hay seguridad, no sabemos exactamente cómo se comporta, no sabemos exactamente qué tipo de consecuencias puede traer. Hay gran incertidumbre también, como enemigo desde las sombras. Y él dice entonces, David hace una reflexión tan profunda y tan clara, él dice, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Los fundamentos. Se refiere aquí al orden social. Se refiere aquí a aquellas cosas que básicamente permiten que una sociedad y una comunidad pueda funcionar, que nosotros podamos ir y acudir a un tribunal para denunciar una situación injusta, y que los jueces hagan un trabajo con justicia y equidad, o también poder acudir a la policía y poder confiar para que la policía pueda mantener el orden y la ley en un contexto determinado, o frente a las amenazas, a la delincuencia. Muchas cosas comienzan a quedar en entredicho en una crisis como esta. No solo aquí, en todos los lugares. Es reconocido, por ejemplo, ahora el hecho de cómo las organizaciones y los cárteles de narcotraficantes están demostrando una aparente solidaridad, ¿cierto? Llevando ayuda a familias necesitadas, a barrios de gran carencia. En México, la familia del Chapo Guzmán, en Italia, la Gamorra, ¿cierto? Y otras organizaciones delincuentes y mafiosas que están llevando a cabo esta ayuda a los necesitados, porque la policía no hace bien su trabajo, porque hay zonas o hay regiones donde simplemente la policía no entra, porque hay un caos social que el gobierno y el Estado no tienen cómo enfrentar, porque no están las condiciones para poder. Entonces, empiezan a destruirse los fundamentos, de alguna forma. Y cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Cuando el orden social es sacudido, cuando debemos quedarnos en la casa confinados, cuando no podemos salir a trabajar para poder recibir el sustento. Estos son los fundamentos, tener la libertad y las condiciones básicas para poder ir a trabajar, aquellos que son independientes, poder ir a obtener su sustento, salir de la casa a obtener sustento. Estos fundamentos, cuando son destruidos, ¿qué le queda al justo? ¿Qué le queda al justo? Entonces, en este medio de esta voz del pánico, David muestra una gran disciplina de corazón. Muestra un corazón disciplinado y dispuesto a mantener la fe, a fortalecer su fe en medio de la turbulencia. Y esto no ocurre casualmente, esto no ocurre instantáneamente, esto no ocurre mágicamente. Esto ocurre a través de acciones, actitudes y una búsqueda intencional del corazón de David. Y es la misma exhortación para nosotros. Necesitamos una búsqueda intencional de fortalecer nuestra fe en medio de las turbulencias, en medio de las crisis, en medio de las situaciones complejas. Y lo primero que nosotros vemos de una fe en tiempos de turbulencia es una fe que reconoce y se entrega al control de Dios. Es una fe que reconoce el control de Dios y se entrega al control de Dios. Por lo tanto, es una fe que reconoce y se entrega al control de Dios. Miren cómo dice el verso 4. Luego de que los primeros 3 versículos él hablara a la voz del pánico y nos contara estas voces, ¿cierto? Que le hablan de miedo, de incertidumbre. Él dice, el Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono. Dios es soberano. Hablar de los cielos es hablar de estar lo más arriba que se puede estar, de tal forma que todo lo que está hacia abajo se controla desde esa posición de altura y de privilegio. Pues bien, esa posición le pertenece solo a Dios.
Este es el lenguaje hebreo. Cuando se habla de los cielos, no se habla de un ámbito etéreo, espiritual o de un mundo de las ideas. No, aquí no es una cosmovisión o una visión griega, pagana, aquí es una visión bíblica y la idea de cielo es muy sencilla, pero también muy potente, es muy directa. Mientras más arriba estoy, más control tengo sobre lo que está abajo. Y los cielos es lo más arriba que existe. Allí está Dios, allí está su trono, desde allí Él gobierna. Y allí no solamente está, no es que solamente Dios está en los cielos, sino que su trono está en los cielos. O sea, Él reina desde los cielos, Él reina desde la mayor altura posible, desde allí Él controla todo hacia abajo. Acontecimientos mundiales, eventos internacionales, levantamientos y derrocamientos de gobiernos, eh, levantamientos y derrocamientos de poderes e imperios económicos y multinacionales, el otorgamiento y el aumento de la fortuna y de la riqueza y la pérdida de fortuna y de riquezas, el hecho de que los comportamientos de las personas, todos los eventos históricos, todos los acontecimientos están bajo el control de Dios. Y esto es lo primero que somos invitados a mirar, es lo primero que somos invitados a reconocer, que en medio de la tragedia o en medio de la incertidumbre o en medio de la turbulencia, hay que reconocer que Dios tiene control y en el momento de reconocer que Dios tiene control intencionalmente, el corazón lo que hace es entregarle a Dios ese control, es entregar a Dios el control, es por lo tanto bajar los niveles de ansiedad, sabiendo que el control no lo tengo que tener yo, que yo no necesito saber todas las cosas para así poder entender claramente y predecir claramente lo que va a ocurrir, porque tal vez no tenemos ninguna certeza de lo que va a ocurrir la próxima semana o el próximo mes. No tenemos certeza de cómo en el próximo trimestre esto va a continuar hacia adelante, pero Dios sí lo sabe, Dios lo conoce, es más, Dios lo planificó de esta forma. Soberanamente Él determinó que ocurriera de esta manera. Por lo tanto, nosotros tenemos incertidumbre porque no sabemos lo que será mañana, pero mañana el plan de Dios se ejecutará perfectamente. ¿Y quién es este Dios? Es Jehová. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene su trono en los cielos. No es cualquier Dios. Y ojo, es muy interesante como David incluso para poder enfatizar esto, usa el nombre de Dios que específicamente se refiere y enfatiza la relación personal que él tiene con su pueblo, con sus escogidos, con los suyos, a quienes ama, a quienes adopta como hijos y de quienes él cuida de manera especial porque son su posesión especial. Él cuando se revela a Israel de esta manera se revela como Jehová, como Yahvé, ¿cierto? Hay otras palabras para Dios, Elohim, por ejemplo, para hablar del Dios que universalmente gobierna todas las cosas, que ciertamente es Jehová, pero al utilizar distintos nombres se dan también distintos énfasis en cómo queremos presentar y mostrar a Dios. Así lo hacen los autores bíblicos. Y aquí está hablando Yahvé, Jehová, el pueblo, el Dios, perdón, del pueblo del pacto. El Señor del pueblo del pacto, el que se relaciona personalmente con nosotros. Él tiene control sobre todos los eventos internacionales y mundiales. Por lo tanto, Él es el Dios que nos cuida, que nos adoptó, el Dios que nos sacó de Egipto. Y a nosotros, con mayor razón aún, que mediante Cristo nos adoptó como hijos y nos libertó de la esclavitud del pecado para hacernos sus hijos y para que vivamos para Él. ¿Y cómo Dios hizo eso? A través de la mayor tragedia del mundo, la manera como Dios canceló nuestra deuda, la forma como Dios llevó a cabo aquello que posibilita nuestro perdón, nuestra reconciliación con Él y por lo tanto el también tener una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva perspectiva y poder ser llamados hijos de Dios. La manera como Dios ejecutó todo ese maravilloso plan fue a través de la mayor crisis, la mayor tragedia, la mayor turbulencia que la historia humana ha conocido y conocerá jamás, que el Hijo de Dios muera desangrado sobre una cruz. La peor incertidumbre, el más grande dolor de la humanidad es que el santo, precioso, perfecto, sin pecado, Hijo de Dios, muriera a manos de pueblos impíos, a manos de gobernadores impíos, a manos de un pueblo violento y lleno de impiedad y maldad, donde se coludieron élites y pueblo. Aquí no hubo diferencia. Élites y pueblo
se unieron por igual en su pecado, porque no hay justo ni a un uno, ni de arriba ni de abajo, ni de las élites ni de las masas. No hay nadie que tenga el privilegio de decir no tengo pecado. No, no hay justo ni a un uno, todos pecaron. Y coludidos allí en Jerusalén ese fin de semana, conspiraron, mataron, acusaron falsamente, torturaron y mataron al Hijo de Dios. No hay peor tragedia en la historia de la humanidad, porque ningún ser humano que ha muerto es inocente y libre de pecado, solo Jesús. Él es el único. Es la peor tragedia de la historia de la humanidad, que incluso la tierra se sacudió y tembló frente a esta catástrofe. Los cielos se oscurecieron y a plena tarde, 3 de la tarde, estaba oscuro como de noche, porque la luz no quiso iluminar ni brillar frente a esta tragedia y esta catástrofe sin precedentes. Y jamás volverá a ocurrir una crisis, un dolor, una tragedia tan grande. Estamos viviendo tiempos de dolor, de crisis, de incertidumbre. Tal vez incluso han venido consecuencias de tragedias sobre tu vida. Perder un empleo, perder el trabajo. Y son asuntos serios. Son asuntos que sin duda alguna traen sufrimiento. Yo no estoy diciendo que no. Y Jesucristo y el Evangelio exactamente no nos dicen que no. Jesucristo no menosprecia, no subestima el dolor, el sufrimiento que nosotros podemos estar teniendo en esta hora. Tal vez incluso alguno de ustedes pueda haber perdido un ser querido en medio de esta pandemia. La COVID-19 es implacable en muchos sentidos y puede haber sido que incluso el perder a un ser querido o el tener a un ser querido tal vez en cuidados intensivos, en la incertidumbre de no saber si va a poder recuperarse o no, tal vez estos asuntos nos afecten. Cuando vivamos la crisis, la tragedia, el dolor, el sufrimiento, recordemos que la mayor crisis, la mayor tragedia, el mayor dolor y el mayor sufrimiento ocurrieron sobre esa cruz. Y por lo tanto, tu crisis, tu tragedia, tu dolor, tu sufrimiento, tienen un propósito, tienen un sentido. Si esa cruz, que fue la mayor crisis, dolor y tragedia y crisis de la historia, si esa terrible tragedia ocurrió en la historia humana para producir el mayor acto de redención, la mayor esperanza, la más grandiosa salvación, donde Jesucristo, mediante su muerte en la cruz y su resurrección de los muertos al tercer día, no solamente salva almas, no solo salvó personas, no solo nos libró a ti y a mí de las fauces del infierno y de la condenación eterna, sino que además restauró toda la creación y produce las condiciones que permitirán que el día de mañana toda la creación sea restaurada para la gloria de Dios, habiendo cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Así de tremendo, así de inmensa es la salvación que Jesucristo obró en esa cruz. A través de la mayor tragedia vino la mayor salvación. Así que tu tragedia, mi tragedia, nuestro dolor, tienen un sentido, tienen un propósito. Y ciertamente Dios hará algo nuevo a través de esto y después de esto. Él está en su santo trono, Él está en su santo templo, y su trono está en los cielos, y Él es Jehová, que te amó, que me amó, que nos escogió. Somos suyos. Sí, muchas cosas ocurren que no entendemos. Sí, muchas cosas ocurren que traen sufrimiento, como esos latigazos sobre el cuerpo de Cristo le trajeron sufrimiento, como esos clavos en sus manos, pero peor aún, como ese abandono en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Donde esa pérdida de comunión con el Padre, un misterio inexplicable, sin embargo, ocurrió allí sobre esa cruz. La peor tragedia. Sin embargo, la peor tragedia fue la mejor obra de Dios y la más maravillosa salvación y esperanza que tú y yo podemos tener. Así que confiemos en la soberanía de Dios, porque no es solo un Dios distante que tiene control de las cosas y que está mirando como alguien que ve una telenovela, cómo ocurren todos estos acontecimientos, entreteniéndose con nuestras sazones y desazones. No, no es así. Dios está directamente involucrado. Dios nos ama como hijos, Dios se duele con nuestro dolor, Dios llora con nuestro llanto y Dios nos abraza en medio de la tragedia y de la desesperanza. La razón por la que el Padre le dio la espalda al Hijo sobre esa cruz fue para abrirnos los brazos a ti y a mí, para que tú y yo no seamos jamás desamparados. Cristo fue desamparado sobre esa cruz, para que tú y yo jamás seamos desamparados. Por eso a lo largo de la historia miles de cristianos han enfrentado la muerte, incluso el martirio, con
pleno gozo en su corazón, con plena certeza de propósito en su corazón, porque el abrazo del Padre estaba con ellos en esos momentos. Con mayor razón, el abrazo del Padre estará contigo en estos tiempos. Él es el Dios soberano, pero Él es tu Padre amoroso también, es el mismo Dios. Confiemos en Él. La fe reconoce y entrega el control a Dios. Debemos ser intencionales en esto. Y entonces esta fe se va fortaleciendo. Pero va un poquito más allá, y quiero decir otras dos cosas más, ¿cierto? La fe en tiempos de turbulencia no solamente es una fe que reconoce el control de Dios y le entrega el control a Dios, sino también es una fe que se deja examinar. Es una fe que se deja examinar. Miren cómo dice la mayor sección probablemente de este salmo. Dice, atentamente Dios observa al ser humano con sus propios ojos, lo examina. Mediante la fe, en tiempos de turbulencia somos invitados a un test, a una prueba, a ser examinados. El Señor examina, presta atención, a justos y a malvados. Todos somos probados en tiempos de turbulencia, no solo los malvados. De ahí, por lo tanto, lo complicado que es, si bien nosotros concordamos y vemos a la luz de la Biblia que ciertamente el juicio de Dios, porque Él es un Dios justo y la humanidad es humanidad pecadora, se manifiesta en situaciones como estas, como una pandemia o como una guerra o como desastres naturales, sí, esas cosas también revelan un juicio de Dios, sin duda. La Biblia es clara sobre eso. Sin embargo, tomamos distancia de los predicadores vociferantes que dan a entender que Dios solo está examinando a malvados, que Dios solamente está probando a los impíos. Ese entendimiento basado en la autojusticia y en un fuerte sentimiento de autojusticia de estos predicadores vociferantes, que además trágicamente son justamente a los que invitan a la televisión para poder burlarse del Evangelio. Porque nuestra cultura actual, mientras más pueda desprestigiar el Evangelio de Jesucristo, mejor es para ellos y para continuar con sus propósitos impíos. Así que cuando invitan a un predicador, a un pastor, predican a alguien que ojalá deje en ridículo y que muestre toda su autojusticia y su fariseísmo en sus palabras. Pues bien, aquí nosotros vemos que no es autojusticia, no es, sí, Dios trae problemas contra los malos para que los malos sean probados, así que si te enfermaste, tú algo malo hiciste, eres un impío, como los amigos de Job le dijeron a Job. No, esa lógica está errónea. La lógica es, el Señor examina a justos y a malvados, y aborrece a los que aman la violencia. Entonces, ¿qué ocurre con este test? Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre, y un viento abrasador será su suerte. Este test traerá finalmente sobre aquellos corazones que no le temen, sobre aquellos corazones que no toman en serio la palabra y el juicio del Señor. Ciertamente ellos sufrirán las consecuencias de su incredulidad, de su falta de fe, de su rebeldía contra Dios, porque es rebeldía contra el Señor, rebeldía voluntaria, por la cual ciertamente los impíos han de pagar por ello, tarde o temprano, de una forma o de la otra. Así que la fe se deja examinar. ¿Para qué? Es la gran pregunta que debemos hacernos, por lo tanto. El Señor examina a justos y a malvados, y la pregunta que debemos hacernos muchas veces en tiempos de turbulencia, en tiempos de crisis, en tiempos de tragedia, no es la primera pregunta que nos hacemos. La primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿O por qué a mí? No, o sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a mí? Todo tipo de tragedias deberían ocurrir con todos nosotros, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El alma que pecare, esa morirá. Esta mañana abriste tus ojos, viste la luz de un nuevo día. Eso es gracia, es misericordia. No mereces esa luz que entra por tus ojos, ni ese aire que entra a tus pulmones. El nuevo día y la nueva vida que hoy tienes en este día es gracia inmerecida. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte, y aún no has muerto. Aún no has muerto. No, no me vengas con que muerte espiritual, sí, también, pero también se refiere a la muerte física. Debimos haber muerto del momento que pecamos nuestro primer pecado, que fue cuando. Entonces ciertamente no habría humanidad sobre la tierra. No habría humanidad sobre la tierra. Pero Dios ha sido misericordioso. Dios tiene un plan. Dios ha hecho un pacto no solamente con el ser humano, sino a través del ser humano con toda la creación. Así que el Señor va distinguiendo y va utilizando las circunstancias que Él maneja soberanamente para ir entonces separando el trigo de la cizaña, para separar el grano de la paja que va al fuego.
Y estos tiempos de crisis vienen para examinar nuestra fe y también para limpiarnos a nosotros. El apóstol Pedro habla de la fe como oro, que cuando pasa por el fuego es purificado. Así que sí, es posible que yo me enferme tal vez de la COVID-19 y mi vecino también, que no teme a Dios, que no le sirve, que no le conoce, que le niega, también se contagie de la COVID-19. Pero ciertamente para un creyente tiene un significado distinto este contagio. Es gracia y misericordia de Dios para perfeccionar su fe y para hacerlo más semejante a la imagen de Jesucristo. Por lo tanto, el creyente que se enferma de la COVID-19 está siendo tratado por Dios con amor y misericordia paternales para ser perfeccionado y moldeado conforme al carácter de Jesucristo. Es gracia, es misericordia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero para aquellos que no temen a Dios, para aquellos que no le reconocen, y bueno, solo Dios conoce, aquellos que son réprobos, entonces esta enfermedad viene para juicio. Así que Dios trae estas circunstancias como una forma de ir purificando nuestra fe. Y nuestra fe es purificada mediante el fuego de la prueba. Así que la pregunta que debemos hacernos es ¿para qué? No solo ¿por qué? ¿Por qué esto ocurre? ¿Por qué a mí? Y la respuesta en el Evangelio es que eso no tiene sentido porque ninguna condenación hay. Y primero porque somos todos pecadores, así que debería tocarnos a todos el juicio. Pero en segundo lugar porque ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Así que si nosotros estamos en Cristo, ciertamente no es un por qué a mí como si fuese un castigo de juicio, sino es el para qué. Y el para qué se pregunta otra cosa, no se pregunta cuál es el castigo de juicio de una ira implacable de Dios que cae sobre nosotros, sino el para qué se pregunta el propósito disciplinario de Dios sobre nuestra vida como Padre, porque Dios a sus hijos disciplina. Entonces, ¿en qué nos quiere enseñar Él? ¿Qué es lo que nos quiere perfeccionar? ¿En qué Él quiere que mi fe tal vez se perfeccione? ¿En qué Él quiere que mis relaciones familiares tal vez sean sanadas? Que tal vez esas conversaciones incómodas que deberíamos haber tenido como familia hace tiempo, ahora las vamos a tener que tener, obligados a estar confinados en la casa. Que tal vez esa confianza que teníamos en ese trabajo, en ese título, en ese dinero, en ese cheque, ahora entonces el Señor destruye ese ídolo de tu corazón y te dice, no, confía en mí, confía en mi provisión, yo soy el Dios que te sustenta, no el cheque que recibes a fin de mes. No sé qué trato Dios está haciendo contigo, pero ciertamente si eres hijo de Dios, Dios te está tratando y la crisis, el dolor, el sufrimiento y la turbulencia vienen como trato de Dios, como tratamiento para perfeccionar, para sanar, porque Él te ama con amor eterno, Él no te abandona como Padre amoroso y por causa de su amor, Él quiere entonces disciplinarte, moldearte, perfeccionarte, sanarte de los terribles cánceres de tus idolatrías. Sí, al momento cuando nos sacuden nuestros ídolos, nos dolemos, nos da rabia, lloramos, sufrimos y decimos, ¿por qué a mí? Pero luego que empezamos a entender que Dios está sacudiendo los altares de nuestros ídolos para que ellos se vengan abajo, entonces empezamos a contemplar la gloria del Dios verdadero. Empezamos a darnos cuenta que esos ídolos esclavizantes solamente causaban daño y destrucción a nuestra vida y que no hay mayor liberación que la que Dios ejecuta en nuestra vida usando circunstancias muchas veces difíciles, dolorosas. Así que pregúntate, ¿para qué Dios está haciendo esto? Porque una fe en tiempos de turbulencia es una fe que se deja examinar. Déjate examinar. Pregúntate el para qué. ¿Cómo Dios está usando esto para perfeccionar mi carácter? Y finalmente, en tercer y último lugar, una fe en tiempos de turbulencia, dice el 7, es una fe que anhela sobre todo, que anhela más que cualquier otra cosa, comunión con Dios. Comunión, intimidad con Dios. Miren, verso 7 dice, justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros. ¿Los íntegros qué? Es interesante esto, ¿no? Antes de que complete ahí, mire, justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros confían en Él para que ejecute juicio. Podría ser, tiene sentido, ¿no? Si Dios es justo y ama la justicia, entonces por eso los íntegros entonces confían en el actuar de Dios,
También, sin duda, es una buena cosa. Podría decir eso el Salmo, y no estaría diciendo nada equivocado, ciertamente, ¿cierto? Pero no dice eso. Es descolocante lo que dice, porque él dice que justo ese Señor llama a la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. Contemplarán su rostro, tendrán intimidad, comunión, le buscarán, lo anhelarán, lo desearán, con un deseo estético, visceral, un anhelo de buscar. David dice en otro lugar y compara con la sed la necesidad de buscar a Dios. En otro lado lo compara con el hambre, en otro, y así él va comparando y va diciendo, mi alma tiene sed de ti. Así que estas son, esta afirmación de David, que podrá ser un poco descolocante, que decimos, Dios es justo, ama la justicia, por eso entonces confiamos en Él, por eso le entregamos el juicio al Señor, por eso confiamos en su juicio, por eso esperamos que Él manifieste su poder prontamente, por eso esperamos su manifestación justa en la historia. Podría decir muchas cosas como estas, todas correctas a la luz de la Biblia. Pero de todas las cosas que podría haber dicho David, David escoge una. Porque Dios es justo y ama la justicia, los íntegros quieren tener intimidad con Él, quieren verlo, quieren contemplarlo, porque jamás han visto algo tan hermoso, tan majestuoso, tan maravilloso, y que traiga al corazón tanto deleite y gozo como la presencia del Dios santo, santo, santo. Contemplar la santidad de Dios, la majestad de Dios, la justicia de Dios. Mirar cómo la Escritura nos revela sus santos atributos y entender que esos santos atributos nos hablan de un Dios hermoso. Nada más bello hay en esta vida, en esta creación, porque de hecho toda belleza de lo creado es solo un reflejo de la hermosura del Dios creador. Por lo tanto, nada más deleitoso existe que la presencia del Dios creador, porque todo deleite y placer que Dios ciertamente nos ha dado y nos ha regalado mediante esta creación llena de placeres hermosos y preciosos que disfrutamos día a día. Pero todo gozo y placer de esta creación son placenteros y hermosos porque son reflejo del placer máximo y absoluto que es Dios mismo, su presencia y la comunión con Él. Así que vamos más allá de lo pragmático. ¿Cómo el conocer la justicia de Dios me sirve para ciertos aspectos prácticos? No. ¿Cómo la justicia de Dios fascina, deleita mi corazón para que yo quiera contemplarle? Es una fe que anhela comunión con Dios. No es solo saber que hay un Dios y que ese Dios tiene ciertas características y atributos. Te puedes aprender los atributos de Dios de memoria y recitarlos y no tener comunión con Él. Es necesario conocerle íntimamente en lo secreto, dice Jesús, nos da esta instrucción. Entra a tu Padre que está en lo secreto. Qué potente declaración está diciendo ahí. Y tal vez estos son tiempos en los cuales más que nunca nos hemos visto estando a solas, con tiempos a solas, sin compartir, sin fiestas, sin una actividad tras otra. ¿Cuántas veces el exceso de actividad es que tengo mucho que hacer, es que tengo esto que hacer, es que tengo que ir para acá, es que tengo que ir para allá, es que tengo que subirme al auto, es que tengo que ver esto, es que tengo que ayudar a tal persona, es que tengo que hacer tal pega, y ese exceso de actividad solo sirve para ocultar y para tapar y para ponerle escombros a nuestra lamentable atrofia y falta de intimidad primeramente con Dios y de intimidad también unos con otros. Así que ahora es tiempo, y tal vez ha sido tiempo, de confinarnos, como ocurrió con ustedes ahí en Temuco, Padre Las Casas, etcétera, como está ocurriendo ahora aquí fuerte en Santiago, este es el momento de cuarentena más fuerte que hemos vivido hasta ahora, justamente partió esta semana, y es un tiempo donde tal vez hay más tiempos a solas, y decimos, ¿qué hago? Siento que me sobra el tiempo. No, no te sobra el tiempo. Entra a tu puerta, a tu cuarto, perdón. Cierra la puerta y entra allí en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto. ¿Quieres saber dónde está el Padre? El Padre está en lo secreto. Jesús lo dice explícitamente. Allí búscale, allí ten comunión, allí fortalece tu fe. La fe en tiempos de turbulencia es fortalecida cuando intencionalmente buscamos el rostro del Señor.
doblar las rodillas no solo para pedir, para orar, pidiendo, clamando, rogando que el virus, que los enfermos, que todos muy buenos motivos, oremos por ello, sabiduría para las autoridades, etcétera. Oremos por los científicos que están trabajando en la vacuna, todo eso, muy lindos motivos de oración, mantengámoslo. Pero también oremos para decirle al Señor, qué bello eres, qué hermoso eres, cuán maravillosos son tus santos atributos. Mi corazón se deleita en tu presencia, mi alma tiene sed de ti, mi alma te anhela, porque como de meollo y de grosura, se está refiriendo a la médula del hueso y a la grasita de la carne, las partes que creo que la mayoría de ustedes concordarán, son las partes más ricas de un buen asado. Y dice entonces, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Será saciada mi alma. Él dice, mi carne desfallece por anhelar al Dios Santo. Salmo 63. Échenle una leída ahí. El anhelo por la presencia de Dios, que no es solo espiritual, llega incluso a afectarme físicamente. Así era David, así de madura era su fe. Aprendamos de la fe de David. David aquí nos da 3 claves para que nuestra fe en tiempos de turbulencia sea fortalecida. Primero, reconozcamos y entreguemos el control a Dios. En segundo lugar, dejémonos examinar por el Señor, por esta circunstancia difícil. Preguntémonos el para qué. Y en tercer lugar, anhelemos, busquemos intencionalmente y prioricemos la comunión con Dios, el buscar su rostro, el tener intimidad con Él. Porque esta es la fe en tiempos de turbulencia que edifica nuestra vida, que se fortalece en medio de la crisis. Que el Señor les bendiga. Les mando una vez más un gran y fuerte abrazo desinfectado a mis queridos amigos de Temuco. Los quiero mucho y espero que pronto nos podamos volver a ver y a encontrar físicamente y ya sin este virus y poder abrazarnos, ¿cierto? Y saludarnos con un ósculo santo también, como dice la palabra. Que Dios les bendiga.